Ok, entonces, Juan, ¿tienes papel y lápiz para hacer el primer ejercicio? Sí, Ok, buenísimo. Entonces, fíjate, este primer ejercicio, esto literal era un quiz, yo creo que el 2018, 17 por ahí. Entonces, bueno, lo voy a mostrar. Yo voy a estar tomando el tiempo. Por supuesto, como el quiz dura 30 minutos, yo voy a tomar los 30 minutos. Este, y nada, vamos entonces a empezar. Entonces, aquí está. Bueno, es una reacción de descomposición térmica de fosfino. Ahí está la ecuación, tenemos pues el balanceo, nos dan un tiempo de vida medio y bueno, nos preguntan la constante de velocidad para la reacción con sus unidades y el tiempo requerido para que se descomponga el 95% de la fosfina. Entonces, este tendría que ser el primer ejercicio. Son 30 minutos. Recuerda que cualquier duda que tengas, por supuesto que estamos acá para resolverlo y bueno, vamos a después a comparar resultados. ¿Vale? dale, gracias. Ok, entonces yo mientras tanto voy a preparar el, voy a crear un pool
Juan, por cierto, cualquier cosita, aquí, si le puedes tomar foto, es para que tengas las ecuaciones, tus herramientas básicas para poder, como esto es un simulacro, pues, tú puedes trabajar con eso sin problema. Vale. Sí, sí, está bien. Ujú. Igual estaba trabajando con ellas así, así que, porque la tengo anotada. Ok, buenísimo, buenísimo. ¿A usted le van a dejar sacar, ¿Cómo? le van a dejar sacar formulario? No. No. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengas para poder explicarla, buenísimo. Y así, pues bueno, vamos a ir construyendo el ejercicio. Ok, ok. Vale.
Aló, volví. Bueno, con el internet que me permitió volver. Una cosa, ¿sabes que estoy aplicando la Ujú. ley de orden 1 en la A? Creo que está malo, porque ajá, y tampoco es un tema que domine mucho, porque estaba un poquito perdido también con las clases y tal, entonces, Ujú. Claro, claro, dime. si podría en parte ayudarme a hacer, yo ¿Sí? sé que era un quiz, pero bueno, ya que si podría No, ayudarme con no, eso. tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Ajá, entonces, vamos con lo de primer orden, ¿sí? Si quieres, vamos a ir haciendo los pasos, por lo menos yo como haría los pasos de manera ordenada para que les haga bello, Vale, está bien, para que les perfecto. haga- Vale, entonces voy a poner aquí para dibujar. ¿Ves mi pantalla? ¿Ves? Se ve todo chévere, Sí, 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 la todo lámina de perfecto. orden. Ok, ok. Entonces, ujú. Entonces, fíjate, en este ejercicio hay que tomar en cuenta unas cuantas cositas que son fundamentales para poder resolverlo. Fíjate, lo primero es que te dicen que es una reacción de primer orden. Ese es un dato clave que vamos a tomar en cuenta. Porque es de primer orden, ya eso nos define muchísimas cosas, nos define los órdenes de reacción. Y nos dicen que el tiempo de vida media en el valor. ¿Sí? Esos son los dos datos que nosotros necesitamos para poder entonces hacer el ejercicio y poder calcular el A y el B. Entonces, ¿qué haría yo primero? Yo primero lo que hago es y digo, bueno, esta es una reacción de primer orden, entonces yo construyo cómo vendría siendo como el esqueleto de eh, el esqueleto de mi ley de velocidad. ¿Qué sería esto? Yo le pongo R, tú le puedes poner la letra que utiliza tu profesor, pero bueno, en reactores se utiliza R. Entonces, R, bueno, R, vamos a ponerle RPH3, es igual entonces a la K, que es pues, nuestra constante de velocidad, nuestra constante de proporcionalidad, por la concentración de pH3. Entonces, como nos dicen que es de primer orden, el exponente que vamos a tener arriba es justamente 1. ¿Sí? Porque primer orden, vamos a poner aquí, primer orden es 1, segundo orden es, si tienes un compuesto es 2, o si tienes dos compuestos de 1 también es de segundo orden, y bueno, tercer orden 3 y así. Pero en este caso nosotros tenemos de primer orden. Hasta aquí todo es chévere, vamos. Es lo Sí, sí. primero que hay que hacer. Ok, entonces yo tengo mi ley de velocidad ya planteada. Y fíjate que el dato que me están dando a mí es el tiempo de vida media. Entonces, si me están dando el tiempo de vida media y yo ya ubiqué que es de primer orden, entonces, claro, no vas a tener el formulario para el examen, ¿no? Pero tú vas a ir y tú ya sabes entonces que para primer orden, fíjate, que para primer orden nosotros vamos a tener sus propias ecuaciones, porque todas se derivan de lo mismo. Entonces, para nuestro primer orden nosotros tenemos la ecuación integrada, vamos a poner aquí, primer orden, nuestra ecuación integrada, y nuestro tiempo de vida media para primer orden, específicamente para primer orden. Entonces, ya sabiendo que nosotros tenemos una reacción de primer orden, ya sabiendo que es primer orden con respecto a un solo compuesto, que es la fosfina, entonces nosotros vamos a utilizar esta ecuación. Fíjate, esta ecuación de acá. Entonces, como esta es la ecuación que vamos a utilizar, chéverísimo, porque fíjate, esta ecuación es especial porque nos depende de la concentración inicial y es un dato que no tenemos si no nos pidieran en la ecuación, por lo menos. Si fuera una reacción de segundo orden y no nos dan la concentración inicial, pues bueno, básicamente estamos en problemas porque no podemos, sería el caso de esta y no tenemos esto. Pero como en nuestro caso es primer orden, entonces nada, nosotros utilizamos esta ecuación y menos mal no tiene ningún tipo de concentración inicial. Solo vamos a tener este número que es una constante, sí, este es el logaritmo de 2, esto es una constante, y este k, bueno, este k multiplicado por la a, pero en este caso no es necesario lo de la a. Entonces, nosotros vamos para acá. Y vamos entonces a calcular nuestra tiempo. Vamos a plantear la ecuación de tiempo de vida media. Tiempo de vida media, le pongo un medio, va a ser igual entonces a
0,693 entre K. Y fíjate que ya la primera pregunta está resuelta. Si yo tengo el tiempo de vida media que está en segundos, entonces nada, K va a ser pues 0,693 entre 35 segundos. Y esto da 0,01981 sobre segundo. Fíjate que aquí también hay otra cosa muy importante. Es las unidades de K, porque las unidades de K siempre va a ser como una pregunta, y de hecho aquí te lo pone, va a ser una pregunta que te pueden hacer, y siempre es como una conchita de mango, aquí, con sus unidades, porque las unidades a veces son un poquito, no confusas, sino que a veces como que cuesta verlas. Entonces, para la reacción de primer orden, siempre va a ser 1 sobre segundo, porque esto es mol, y R, siempre R o B, siempre va a tener de molaridad, molaridad sobre tiempo. Molaridad, dígase, mol segundo litro. Entonces, estas son las unidades que siempre va a tener la velocidad de reacción. Entonces la K, recuerda que la K le da las unidades, porque si multiplicas varias veces la molaridad, entonces la K tiene que quitar tantas veces que se repita la molaridad para llegar a esto. Entonces, lo que queremos es que tengan esas unidades de 1 sobre segundo. Sí, entonces fíjate, ya tenemos la pregunta, ahora tenemos lista. ¿Está acá todo chévere? ¿Tienes alguna pregunta, Juan? Sí, todo bien. La cuestión es que cuando yo fui a aplicarle del tiempo medio, cuando veía la fórmula me salía, o sea, el 0,693 sobre A minúscula por K, y eso me tenía como un poco confundido. Sí, no, en este caso no utiliza la A, perdón. Para el caso de este ejercicio utiliza solo la K. Ok, perfecto. En tal caso, ¿qué No le significa paras. la A? Va a ser una pregunta tonta, pero ajá. No, no es una pregunta tonta. Lo que pasa es que la A implica el coeficiente esquemétrico, pero en este caso y en el caso del ejercicio, pues no se utilizó. Sí, y normalmente yo no veo que se utilice normalmente no se utiliza lo de la, a pesar de que el coeficiente estequiométrico claramente no es 1, pero, pues bueno, a la resolución de este ejercicio, yo creo que el ejercicio se equivocó por ahí, que bueno, que no le puso 4K, pero normalmente tú vas a tener reacciones que siempre van a empezar con un coeficiente de 1, o vas a tener reacciones que dicen directamente A o B, y vas a tener un coeficiente estequiométrico de 1. Entonces, en este caso no te preocupes, y de hecho no he hecho ningún ejercicio donde tenga que utilizar el coeficiente estequiométrico, sinceramente. Ok, cualquier cosa ellos el ejercicio lo indica en caso tal. Sí, Vale, gracias. ese es por lo menos para lo que sería el tiempo de vida media. Y bueno, para la segunda pregunta, ¿llegaste a más o menos a pensar un poquito en la segunda pregunta o te quedaste No, con la primera? no, me queda en la primera. Es que también los Ok, 680 grados pensaba que lo tenía que utilizar ahí, pero después dije que no, entonces, ajá. fíjate, ¿ustedes ya vieron la ecuación de Arrhenius por casualidad? De hecho, no sabría decirte. Mm, Porque bueno, yo cuando vi química 2, pues bueno, no me acuerdo haber visto Arrhenius, eso es en físico-química, pero bueno, yo no sé cómo son los profesores, a veces se vuelven locos pues. Pero la ecuación de Arrhenius, ahí es donde tú tienes que tomar en cuenta la temperatura. Pero si no te están pidiendo nada con respecto a la temperatura, o no te están pidiendo calcular energía de activación ni nada de esa broma, la temperatura solo te dice que la reacción está hecha a una temperatura constante, ¿sí? Porque recuerda que la velocidad de reacción va a depender también muchísimo de la temperatura. Entonces, si tú cambias la temperatura a lo largo de la reacción o haces dos experimentos a distintas temperaturas, y a pesar de que utilices todo igual para distintas temperaturas, entonces eso va a cambiar. Y como eso va a cambiar, pues bueno, eso sería un dato. Pero en este caso te están diciendo que lo estás haciendo a una temperatura que es 680. Así que por ahora la temperatura, no te preocupes, que eso es básicamente como que relleno del ejercicio. Ok, perfecto.
Vale. Entonces, bueno, para la segunda parte, si quieres, lo vamos haciendo tú y yo, para resolver cuánto, o sea, cuál sería el tiempo en minutos para que se descomponga el 95% de la fosfina. Entonces, a ver, cuál crees tú que sería el primer paso que tengo que hacer aquí para poder calcular ese tiempo? Buscar la fórmula, la de primer orden, la de integrada. Sí, sí. O sea, vamos a poner así, yo lo veré como el segundo paso, pero está bien, fino. Buscamos la ecuación integrada porque justamente, y estás en lo correcto, cuando te piden tiempo y tú tienes, y te están dando descomposición o te están dando algo que tenga que ver una relación con las concentraciones, si te están pidiendo el tiempo, tú utilizas esa ecuación integrada. Pero te va a mostrar una manera para usarla de tal forma que sea como más fácil de ver, creo yo, o que sea más sencilla. Entonces tenemos nuestra ley integrada, que sería, bueno, yo le pongo abajo, fíjate, yo para acordarme de lo que estoy haciendo, yo le pongo aquí 95%, 50%, para saber que esto se consumió un 95%. O sea, esa T es T95. Entonces sería menos K de 95%, porque ese es el tiempo que me están pidiendo, más logaritmo de A0. Entonces, esto es una primera cosa. Ahora, ¿qué otra cosa faltaría calcular que en estos momentos no tengo? La A, ¿verdad? La A mayúscula. La mayúscula, exactamente. Las dos concentraciones. Ninguna de las dos concentraciones las tengo. Ninguna de las dos concentraciones los tengo. Entonces, como yo no tengo ninguna de las dos concentraciones, hay que aplicar como un poquito de, no voy a decir estequiometría porque no es estequiometría como tal, pero es como un poquito de lógica. Fíjate, si me dicen que ese compuesto A, yo uso A para resumir un poquito, pero A es pH 3. Entonces, si yo digo que A es pH 3 y esa fosfina se descompuso un 95%, entonces yo tengo que partir de que había una cantidad inicial de fosfina y de esa cantidad inicial nosotros vamos a retirar el 95%. Entonces fíjate que si yo digo eso, yo voy a tener una cantidad inicial menos el 95%, que voy a ponerlo ya de una vez con decimales. Y así. Entonces, si yo resto estas dos cosas, fíjate que todo me queda en base entonces a la concentración inicial. La concentración inicial no es algo que yo conozca todavía, pero no importa. Porque ya vamos a ver que todo esto básicamente es una proporcionalidad. O sea, todo esto básicamente va a ser cuánto de acero equivale a cuánto de A95 y aquí estamos viendo cuánto justamente de acero va a equivaler. Entonces, si yo tengo esto acá, voy a tener que es A95%. Entonces, 1 menos 95, bueno, 95 me da entonces 0,05. Y aquí es donde te digo que es aplicar un poquito de lógica. Si tú retiras de algo el 95%, entonces te va a quedar solo el 5%. Entonces, de lo que había de fosfina, inicialmente solo queda el 5%. Entonces, aquí esta es nuestra relación para nosotros saber dónde estamos parados con respecto a la concentración. Aquí todo fino. Sí. ¿Sí? Ok, buenísimo. Entonces, fíjate, ya tenemos, a ver, técnicamente tenemos la concentración, pero no la tenemos o no la tenemos. Entonces, yo lo que hago es que a mí me gusta colocar esta ecuación, la ecuación, la ecuación integrada, me gusta colocarla como una fracción. O sea,
básicamente aplicar lo de los logaritmos y hacer que sea una fracción dentro del logaritmo. Y así es mucho más fácil porque yo puedo entonces despejar. Porque hacerlo con restas y todo eso, pues bueno, le quita como un poquito de la magia de, de las proporciones. Entonces, si yo tengo el logaritmo de, a ver, esto lo paso restando. Recuerda que cuando tú restas dos logaritmos, lo que haces es la división. Entonces, esto queda 95% entre A0. A0 o nuestra A inicial. Si yo esto aplico la relación que tenemos acá, fíjate, entonces yo voy a tener una proporción y fíjate que ya no me importa cómo queda, o sea, ya no me importa no saber cuánto vale la concentración inicial, no me importa cuánto vale la concentración final, lo que me importa es que ellos tengan una relación entre sí y eso es lo que yo voy a calcular. Entonces, esto va a ser igual a logaritmo de 0,05 y es un número, lo cual es perfecto porque eso es lo que podemos calcular con nuestra calculadora. Entonces nos queda que logaritmo de 0,5 igual a K por T95. Y si nosotros despejamos tiempo, porque es lo que queremos, me queda que es logaritmo de 0,05, aquí tuve un cerito, entre K. Bueno, entre menos K, porque aquí hay un negativo importante. Y a ver, Juan, ¿a qué te recuerda esta ecuación? Déjame ponerle un resaltador. ¿A La qué de te tiempo recuerda la medio. ecuación? ¿Ah? La de tiempo medio. Vida media, vida media. Exactamente. Sí, vida media. Sí, vida media, tiempo medio. Fíjate, justamente esto es lo que quería llegar. Cuando te piden el tiempo de vida media, siempre está en un valor específico. Pero por lo menos para la de primer orden, tú puedes llegar a cualquier tiempo, o sea, vamos a poner, eso se le dice avance, o sea, cualquier tiempo del avance de la reacción. Si tú quieres 95%, tú puedes utilizar esta relación, o sea, la relación de tiempo de vida media, y tú podrías utilizar aquí en el argumento del logaritmo, colocar justamente esa relación entre A, o sea, o el reactivo que se está consumiendo, esa relación con el reactivo, o sea, con la concentración inicial del reactivo que está consumiéndose. Entonces tú puedes utilizar esa relación, es válido, porque el tiempo de vida media viene justamente, o sea, este número 0,693 es básicamente el logaritmo de 2. 0, es el logaritmo neperiano de 2. Entonces, es 2 porque recuerda que era esto, entonces me quedaba que se consumía, era 50%, sería 0,50 entre 2. Sí, 0,50 entre 2, creo que no, mentira. Logaritmo de 2, logaritmo de un medio. Déjame calcular rápido, pero el punto es que este argumento de acá sí lo puedes utilizar y le puedes colocar tomando en cuenta cuál es, por así decirlo, el porcentaje de ese compuesto que queda, o el porcentaje de ese compuesto que ya que reaccionó y esto es lo que queda. Entonces, bueno, ese es un tip que yo utilizo, por lo menos, si me piden por lo menos el tiempo para que reaccione el 30%, y yo ya conozco K, yo sí, y es una reacción de primer orden, yo coloco rapidito, logaritmo de, entonces si el 30, si reaccionó nada más el 30%, entonces queda el 70, entonces sería el logaritmo de 0,70, vamos a ponerlo aquí, si me piden menos, que de 30% me va a quedar logaritmo de 0,70 entre menos K. Porque ese menos K, pues bueno, básicamente nos va a mantener los tempos positivos, como debe ser. Pero fíjate que yo fácilmente lo hice y no tuve que desglosar todo esto, sino sencillamente tendría que hacer esta ecuación y ni sin utilizar la ecuación integrada, llegar a esta ecuación.
Por lo menos esas son para las de primer orden. Las de segundo orden sí tienen otra manera de manejarse, porque fíjate que la ecuación es distinta. La ecuación aquí es distinta, entonces habría que tomar en consideración otras cositas. Pero para la de primer orden, como no dependen de la concentración, que es lo importante, la concentración inicial, podemos hacer este truco. ¿Y lo viste? Sí, gracias. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, para terminar este ejercicio, pues bueno, calculamos esto que nos faltó. Y esto nos va a dar 151,3 segundos. Pero como lo queremos en minutos, pues bueno, aplicamos que bueno, que un minuto son 60 segundos y listo. Entonces voy a borrar esto de acá. Y voy a colocar los resultados finales de este ejercicio. Entonces, esto queda, acá dijimos que era 0,0198 sobre un segundo y T95%, pues bueno, esto entre 60 minutos, perdón, esto entre 60 segundos, que sabemos que es un minuto, y esto entonces nos da 2,5. 2,5 minutos. Entonces, bueno, este vendría siendo el primer quiz. Y bueno, quería preguntarte, ¿tienes alguna duda al final? ¿Viste algo que se te haya hecho más complicado? ¿Lo entendiste mejor? A ver, para después avanzar al siguiente, y el siguiente también lo vamos a hacer juntos, no te Sí, preocupes. sí, lo entendí todo mejor, la verdad. O sea, mira, está medio congelado con la primera porque como no domino muy bien el tema, ya que, Mm, ajá, honestamente no he visto mucho las clases del profesor, mejor que, bueno, no sé si sabes quién es el profesor y tal, es Fernando ¿Qué, Armas. profesor? Sí, entonces se me hace un poquito pesada las clases. Claro. ¿Y él está dando las clases virtuales también o las Sí, está dando virtuales también. virtuales? Sí. Ah, claro. Bueno, tranquilo, aquí vamos a hacer todo lo más práctico y bueno, así vamos viendo cosas que nos puedan ayudar. Entonces vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio, ya vas a ver que es algo interesante porque también te voy a enseñar otro pequeño truco que puede ayudarte y te puede sacar de aprieto. Y bueno, este tipo de ejercicio, fíjate, este es un tipo de ejercicio. O sea, vamos a poner así, es como un tipo de problema, que es donde te piden, a partir de la vida media, sabiendo qué orden de reacción es, te piden cosas. Pero en este caso, fíjate que este caso es el otro tipo de ejercicio. Te están dando la ecuación y te van a dar una tabla con concentraciones y velocidades iniciales. Entonces, con esos datos, pues te va a tocar calcular, pues bueno, determinar ley de reacción, orden de cada reactante, el valor de K y todo con sus respectivas unidades. Y, y después te piden hallar el valor de la velocidad de reacción, pues con otros valores. Pero la primera pregunta es interesante. Entonces, bueno, fíjate, no sé si le quieras tomar foto al ejercicio y, después, le tomas foto a la tabla para que lo vayas haciendo conmigo. Tú me dices, o Vale. si la puedo pasar. Sí, puedes pasar, ya tomé foto del ejercicio. ¿Y de la tabla también? Sí. Ah, buenísimo. Ok. Entonces, a ver, vamos a repasar. ¿Cuál es el primer paso que tendríamos que hacer en este tipo de ejercicio? ¿Qué crees tú que sería lo primero? No importa. O sea, lo primero que se te ocurra, ¿qué es lo primero que debería hacer? Porque este es otro tipo de ejercicio, a pesar de que, bueno, tienen unas cositas iguales. No se utilizan la fórmula, es que como estoy leyendo el ejercicio, no, como me habías explicado en el anterior, que normalmente siempre indica qué tipo de orden es y se usa las fórmulas, pero como lo veo, o sea, tengo que indicar el orden, entonces,
Fíjate, para este tipo de ejercicio ya no podemos ir a la tablita mágica de ecuaciones. Ya eso no nos está sirviendo porque no tenemos el orden de reacción. Entonces, yo lo que siempre hago para este tipo de ejercicio, lo primero es agarrar la velocidad de reacción y la voy a plantear, pero la voy a plantear para saber cuáles son los reactivos que voy a tomar en cuenta. Porque por lo menos puede suceder que yo te doy esta reacción y yo te digo, ah, pero yo me di la velocidad de otro reactivo por el tema del mecanismo de reacción. Hay una reacción que está intermedia, pues es la que define todo, pero no se ve al final. Entonces, hay que ver cuáles son los reactivos reales que estamos tomando en cuenta. Y bueno, en la tabla ya te lo dice. Son los primeritos tres de acá. Bueno, esto es como, sí, esto es como un éster, el bromo y bueno, el protoncito. Entonces, bueno, ya sabemos, esto tiene que tener esta estructura. R tiene que ser igual a K por, a ver, K por CH3, CO, CH3. Y yo le voy a poner aquí una letra griega. Normalmente yo le pongo alfa, gamma, omega, porque son los exponentes, son los órdenes de acción. Entonces, ya que utilizo, fíjate, alfa. Después viene el bromo diatómico, le pongo beta. Y el protón le pongo gamma. Entonces, fíjate, lo primero que hago es tomar en cuenta que tengo tres órdenes de reacción. Tengo que hallar esos tres órdenes de reacción. Y esos tres órdenes de reacción los voy a hallar con el método de las velocidades iniciales. ¿Te acuerdas un poquito de cómo era ese método? O el método de las velocidades. Creo que sí, eso no. Sí, 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 ahora sí, porque vamos a utilizar la tabla que tienes ahí, ¿verdad? Dividiendo entre los valores, uno, no sé, creo que era uno entre 3, uno entre 2, algo así era. O creo que Exacto. estoy. Ah, ok. No, sí, está bien, está bien. Eso es justamente lo que vamos a hacer. Cuando tú tienes una tabla de valores, tú ya viste, no, tú no viste todavía el laboratorio de química 2, ¿no? Pero tú estás en el de química No. 1, creo. Ujú. Ah, ok. Fíjate, cuando tú vayas al laboratorio de química 2 o cuando tú vayas al laboratorio de destrezas, hay un ejercicio en el de destrezas que es de equilibrio, perdón, de cinética. Y justamente tienes que hacer esto. Tú vas a estar en tu experimento y tú vas a hacer el experimento. Yo lo hice, creo que fueron 4 veces. Y yo lo hice 4 veces para poder calcular la cinética y yo siempre tenía un valor de velocidad inicial porque yo lo medía de un tiempo donde tuve tiempo cero a 50 segundos o de tiempo cero a 60 segundos, bueno, un minuto. Yo decía que ese era mi tiempo, mi velocidad inicial y bueno, podía medir. Entonces yo tenía una tabla de datos y esta tabla de datos yo la construía y por supuesto yo variaba este tipo de concentraciones para yo ver si la velocidad inicial variaba o no. Entonces, a partir de estos valores que yo puedo calcular entonces esas órdenes de reacción. Fíjate, yo por lo menos yo lo hago de esta manera. Yo cuando, primero empiezo con el CH3CO, CH3, y yo trato, bueno, hay que siempre que ubicar lo que son las concentraciones que se repiten, pero que no se repiten para el compuesto que yo quiero, porque ese es el que yo quiero determinar. Entonces, en este caso yo voy a agarrar, a ver, y si tú puedes también ayúdame con la vista. Yo por lo menos voy a agarrar el primerito, y a ver cuál otro podría agarrar para hacer esta ecuación, para poder relacionar. Recuerda que se tiene que repetir bromo y el protón, pero el éster, creo yo que esto es un éster, no se puede repetir. A ver, estoy entre el 4, pero el 4 creo que no, o el 5. No sé si tú también lo estás viendo, bueno, tienes la tabla en la pantalla. Sí, yo estaba viendo mejor, bueno, el 3. ¿Por qué el 4 y el El, 5? ¿Por qué elegirías el 4 y el 5? ¿Cómo? ¿Por qué elegirías el 4 y el 5? No, no el 4 y el 5, estoy entre el Oh, 4 y el 4 o 5 el para 5. relacionar Ok. con el 1. Oh, ok, ok. Creo que, bueno, el 4 creo que aquí se repite el 0,20. No, no se repite. Ah, mira que, no se repite. Entonces, pero fíjate, el 0,05 sí.
se repite acá. El 0,05 también se repite acá. Aquí no se repite el 0,3 y el 0,4. Entonces, si te das cuenta, estas serían las primeras que vamos a relacionar. 1 y 5. Voy a poner aquí 1 más 5. Yo lo pongo así, 1 más 5, para saber qué es lo que estoy relacionando. Entonces, bueno, yo coloco, para este ejercicio vamos a dividir las velocidades 1 entre 5, la velocidad 1 y la velocidad 5 lo dividimos, y luego vamos a la ley de reacción y dividimos sus concentraciones para poder hallar estas exponentes. Entonces, por lo menos, velocidad 1 entre velocidad 5 va a ser K, CH3, CO, CH3, alfa, bromo 2, beta, H más, gamma. Entre K, voy a ponerle aquí un subíndice 1 diciendo que este es el 1, CH3, CO, CH3, 1, alfa, bromo 2, perdón, aquí es 2, beta y H más, gamma 2. Entonces fíjate que nosotros vamos a sustituir los valores de la concentración y vamos a ver cuáles son los que se repiten y cuáles no. Déjame poner la cámara por ahí. Entonces tenemos 0,30 alfa, 0,050 beta, 0,050 gamma, entre 0,10 alfa, 0,050 beta y 0,050 gamma, ¿sí? Entonces, aquí echamos porque son iguales. Vamos a tener entonces esta relación de acá, 0,30 entre 0,10 entre 0,10. Y esto es igual a 5,7 por 10 a la menos 5 entre 7,6 por 10 a la menos 5. Y esto nos va a dar, yo dividí esto acá y me dio 0,75 alfa y esto me da 0,75. Entonces, como yo sé que esta parte es medio confusa porque no me está dando un número completo, pues un número entero. Normalmente te da que si 1, 2, 5, 4 y después te encargas de los exponentes. Bueno, en este caso te da un número fraccionario, pero no te preocupes porque igual eso es una base bastante válida para tú poder hacer tu ecuación de potencial o una ecuación con exponentes. Y nada, aquí tú dices que la misma base se cancela y decimos que alfa es igual a 1. Bueno, ¿tienes alguna pregunta hasta acá? ¿Por qué alfa igual a 1? No lo vi bien. Voy. Vamos a echar para atrás. Fíjate, aquí nosotros tenemos el 0,30 y el 0,10 bajo el mismo exponente. Entonces, bueno, por leyes de las exponentes puedes agarrar y esa fracción, colocarla en la misma fracción, ¿sí? De esta manera, y decir que es 0,30, 0,10 alfa, y esto pues bueno, no tiene ningún exponente, vamos a dividirlo y esto me da 0,75. Si yo divido 0,30 entre 0,10, me da 0,75 también. Entonces me va a quedar esta ecuación. ¿Sí?
Entonces, esto es lo que se le llama una ecuación de exponentes, una ecuación potencial, una ecuación, bueno, sí, de potenciales, de potencias, ecuación de potencias. Y esta ecuación te dice, o sea, este tipo de ecuaciones se puede resolver, porque cuando tú tienes una base igual, o sea, 0,75 y 0,75 son bases, cuando tú, por lo menos tú le puedes aplicar a esto un logaritmo. Entonces, el logaritmo, ya vamos a hacer justamente ese ejercicio. Entonces, si yo agarro esto, yo le aplico el logaritmo, cualquiera de los dos tipos que conoces, logaritmo base 10 o logaritmo base natural. Vamos a poner el logaritmo natural. Y lo aplicamos en cada lado. A ver, ¿qué pasa con los exponentes dentro del logaritmo? A ver si te acuerdas. De eso creo que es Mateo 1, Mateo 2. No, no se eliminaría. Bueno, yo creo que eso era con un Euler, pero no se colocaría normal después el exponente. El alfa se ¿Cómo, perdón? colocaría después, alfa igual a lo que esté dentro del logaritmo neperiano de 0,75. Exacto, el exponente, el logaritmo sale como una Ajá, multiplicación. ajá. Ujú. Entonces esto te queda así. Alfa, logaritmo de 0,75 es igual al logaritmo de 0,75. Y fíjate que no hay que hacer ningún cálculo porque esto es una multiplicación. Esto pues pasa dividiendo, vamos a tacharlo una vez y nos da que alfa es igual a 1. ¿Sí lo ves? Sí, ahora sí, listo. Uh-huh. Sí, esa es como que la explicación más larga y la correcta, de hecho, porque eso es así como debería ser. Pero normalmente cuando tú tengas una ecuación de este estilo, te voy a decir, a ver, cuando tengas una ecuación de este estilo, es para que no tengas que hacer todo el procedimiento en el logaritmo, sino que tú veas la ecuación. Si tú ves que tienen la misma base, mira, tienes 0,75, 0,75, estos exponentes se pueden, porque no está elevado a la 1, si no tiene exponente está elevado a la 1, eso tú lo puedes igualar y puedes tachar las bases y decir, ah, bueno, alfa es igual a 1. Esa es la manera rápida, por así decirlo. Porque cuando tienes este tipo de ecuaciones, no sirve si por lo menos, no es el caso para cinética, pero si estás haciendo algo de matemáticas para que no te confundas, no te sirve si por lo menos tienes aquí una suma. ¿Sí? O sea, si tienes aquí una suma de, no sé, 0,25, lo que estoy haciendo acá no sirve. Tiene que ser una igualdad en donde las bases sean iguales, o sea, sí, las bases y los exponentes, o sea, bueno, valgan lo que tengan que valer, ¿no? Pero las bases tienen que ser iguales y tienen que ser una igualdad puede ser una igualdad con igualdad de, sí, con sumas o restas, con multiplicaciones y divisiones, por supuesto, porque eso tú lo puedes poner bajo el mismo exponente, pero ni sumas ni restas, eso sí no. Entonces, bueno, este era el método rápido. Voy a poner ahí, aquí. Y ahora vamos con el siguiente, ¿vale? Vamos con el, ya tenemos a listo. Vamos, ay, lo dejé con esto. Ya tenemos el A listo, vamos con el B, que es nuestro bromo. Entonces, para el bromo, a ver, vamos a buscar esa relación que nos funcione. Recuerda que el bromo es el que tiene que variar. Y ahora el A y el C, que vendría siendo el éster y el protoncito, pues no pueden variar. Vamos a ver. El 2 podría ser, pero yo podría agarrar otra vez, ¿no? Porque nadie me dice que no puedo. Pero habría que ver qué otro podríamos comparar. No sé si, a ver, puede ser por lo menos. No, sí, yo también diría que el 2 porque como el bromo varía ahí es 0,10 comparado con Ok, el otro que es 0,05. ok, sí. Eso está chévere, fíjate. 0,30 y 0,30 no varía, 0,5 0,5 no varía, pero el bromo sí. Entonces, bueno, vamos con esto.
Entonces, bueno, vamos a hacer nuestra ecuación, nuestra relación de ecuaciones. Yo voy a ir un poquito más, o sea, arriba puse los compuestos, pero aquí voy a ir un poquito más. 0,30 alfa, 0,05 beta, 0,050 gamma, 0,30 alfa, 0,10 beta y 0,05 gamma. Y esto va a ser igual entonces, y si revisamos 1, 3 y 1, 5, sí, 1, 3 y 1, 5, perdón, 1, 2, 1, 1 y 1, 2, tienen la misma velocidad. Entonces, bueno, ya sabemos que es 1. Pero lo voy a poner igualito por acá. 5 por 10, 5,7 por 10 a la menos 5. Entre 5,7 por 10 a la menos 5. Me da 1. Vamos a hacer lo que ya tenemos listo. Esto lo tenemos listo, da igual. Lo tenemos listo, da igual. Entonces, vamos con esta ecuación de acá. Entonces me queda que esto es 0,05, 0,10 beta igual a 1. Y esto me da 0,5, que es un medio. Entonces sería un medio a la beta igual a 1. A ver, ¿qué aplicación estamos viendo acá que no teníamos en la ecuación pasada? Así lo podemos ver. Que ambos términos no son similares. Ambas bases no son similares. Y esto puede pasar, de hecho. O sea, no es lo que tú vas a ver ahorita, pero en físico-química, bueno, si vas a ver más adelante cosas con cinética, puede pasar, bueno, inclusive en reactores, puede pasar que los órdenes normalmente son números enteros, pero puede suceder que los órdenes que tú defines experimentalmente pueden ser fraccionarios, pueden ser números con decimales. Entonces, la ecuación, o sea, hacer lo que hice antes, que es tipo igualar las bases, tachar, igualar los exponentes, a veces no funciona. Entonces, ahí tengo que irme por el camino que te mostré, que básicamente es que tengo que aplicar los logaritmos, bajar el exponente y poder tener el resultado. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si yo agarro y yo digo logaritmo natural de un medio a la vez es igual al logaritmo natural de 1. A ver, logaritmo de 1, ¿cuánto vale? Logaritmo de 0. un medio. Sí, 0. Y aquí va la cosa extraña. No, también es como en los ejercicios no se ve mucho, pero es así. Pasamos entonces el beta para afuera, nuestro exponente, pasa multiplicando y queda esto. Por supuesto, si esto lo paso pues dividiendo, me va a quedar que beta es igual a 0. Y fíjate, eso puede pasar, bastante válido. Esto te dice que ese compuesto, por lo menos en este caso el bromo, pues no es un compuesto que forme parte de la ley de reacción. O sea, un compuesto que, bajo los estudios que estamos haciendo, los cálculos que estamos haciendo, pues no toma, o sea, no va a afectar en gran importancia la reacción. De hecho, no forma parte de la velocidad. Entonces, esto se denota con que beta es igual a 0. O sea, esa orden de reacción es igual a 0. Y bueno, finalmente, pues vamos a pasar al último compuesto, que es el protón o el hidrógeno ácido. Entonces, el hidrógeno ácido tiene que variar acá. Él varía con 1 y con, a ver, este es igual, este aquí varía. Podría ser con 3. 1 y 3. Y aquí era 1 y 2, este es 1 y 3.
Ok, entonces bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento. Esto es lo único tedioso del ejercicio y por eso te digo que mientras puedas agarrar más tiempo o puedas ganar tiempo de alguna otra manera, es lo mejor, porque por lo menos estos ejercicios tienes que repetir el mismo procedimiento 3 veces. Puedes repetirlo, te puede tocar repetirlo 2 veces. Entonces, esos son los más tediosos en realidad. Los otros sí son más sencillos porque es una cuenta, es rápido. Ok, entonces vamos con 0,30 0,30 alfa, 0,050 beta y 0,050 alfa, gamma, perdón. Y tenemos 0,30 alfa, 0,050 beta y 0,10. Y la velocidad 1, ya sabemos, la hemos repetido bastantes veces, 5.7 por 10 a la menos 5. Y la otra velocidad es 1.2 por 10 a la menos 4. Entonces, aquí volvemos a hacer lo mismo. Echamos por acá, echamos por acá, echamos por acá, echamos por acá, lo mismo. Y tenemos entonces esta ecuación. Esta ecuación va a ser 0,05 entre 0,10 alfa. Y esto va a ser, la división es 0,475. Y bueno, esto da pues un medio, entonces esto queda 0,5 alfa es igual a 0,475. Y fíjate que tenemos otra vez la complicación de que estas dos bases son más o menos distintas. Por supuesto, yo puedo redondear 475 a 5, pero como te dije, para evitar algún tipo de error o problema, puedes preferir aplicar logaritmos y echarle pichón a hallar esa gamma. Entonces aquí alfa. Aquí. Entonces yo aplico logaritmo y me va a quedar entonces que gamma es igual a logaritmo de 0,475 entre logaritmo de 0,5. Y si, bueno, si tú haces los cálculos, también estás haciendo por allá, pues vas a ver que el valor que te da es muy chiquito. O sea, chiquito en el sentido de que no vas a poderlo redondear muy fácil. No, esto da 1.7, que básicamente lo vamos a redondear a 1. Y listo. Aquí tenemos los órdenes de reacción listos. Lo redondeamos a 1. Yo sé que yo te había hablado de que hay leyes de reacción con órdenes, leyes de velocidad con órdenes decimales, pero para efectos de química 2, todos son números enteros. Entonces esto tú lo puedes redondear a 1 sin problema. Entonces, hasta aquí, ¿tienes alguna pregunta que me quieras preguntar? Algo que tengas alguna duda, algo que se te haya hecho difícil de entender. Aquí yo busco una página extra. No, todo entendido, gracias. Vale, buenísimo. Fíjate, bueno, lo que te estaba diciendo, ¿no? Estos ejercicios son largos porque acabamos de hacer solo la pregunta 1. Una parte de la pregunta 1 en realidad. Porque falta hallar K y falta hallar, bueno, la ley de reacción, la ley de velocidad, perdón, ya la tenemos lista. Entonces vamos a escribirla una vez. Fíjate que cuando te piden expresar la ley de velocidad, tú lo que haces es que tú colocas tu R o tu V, como el profesor lo tenga, K, y tú escribes entonces tus compuestos. Sería CH3, COCH3, bromo 2, sabemos que aquí es 0, y H más. Entonces, bueno, esa es tu ley de reacción. Así se va a mover y así va a estar
toda la reacción hasta que culmine. Y bueno, aquí vamos a ver, con estos compuestos vamos a poder ver cuál es la velocidad. Entonces, fíjate, lo único que nos falta para definir esta ley de velocidad fíjate, si no tenemos este procedimiento listo, o sea, hemos hallado con función de las velocidades, en función de este tipo de relaciones, a partir de cualquier, de hecho tú puedes elegir cualquiera de las 5, tú puedes elegir el experimento 1, el experimento 3, y así tú puedes hallar acá, porque ya tienes los exponentes, ya te están dando las concentraciones, y ya te y tienes bueno, y tienes las velocidades, por supuesto. ¿Sí? Porque recuerda que K es una constante, K va a variar pues con lo que sería la temperatura y la presión, pero no va a variar entre experimento y experimento si no mantengas esas constantes, esas variables constantes. Y de hecho, por eso es que yo te había dicho, y aquí en un pequeño paréntesis, cuando tú me preguntaste acá de porque pone la temperatura y que te configura la temperatura, cuando te colocan esas temperaturas, también te sirven este tipo de ejercicios, darte cuenta que la K no va a variar, la K se va a mantener constante, porque no hay un cambio de temperatura. Y bueno, el cambio de presión a veces te colocan cada presión atmosférica. Pero bueno, es para eso, para que tú sepas que existe, el experimento se está haciendo en condiciones constantes y solo se está variando lo que serían las concentraciones de los reactivos. Es lo único que se varía hasta los momentos, ¿no? Cuando veas la ecuación de Arrhenius, ya esa es otra historia. Entonces, bueno, yo elegí, ¿cuál fue que yo elegí? Yo creo que elegí la primera. Sí, elegí la primera. Entonces, si yo quiero hallar K, pues yo despejo K. Yo tengo aquí velocidad 1. Se va a poner aquí una vez los valores. Fíjate, 0,30, 0,050 y 0,50. En este caso, como nuestra ley de reacción ya nos dice que el bromo no toma un efecto importante, entonces esto va a ser 1, porque está elevado a la 0. Y bueno, ahora la velocidad es 5,7. 5,7 por 10 a la menos 5. Y ahora vamos también a colocar, y esto también te lo recomiendo, es un tip. Cuando tú no sepas, tengas varios compuestos, y bueno, en este caso, a ver, que no te lo pregunté, en este caso, el orden de reacción global, ¿cuánto es? El global, vamos a ponerle orden global. A ver si lo pillas. El orden de reacción. No Lo, sería no, a ver. Iba a decir la suma de los 3 compuestos, pero no creo. sí, sabes que me da risa porque estás diciéndolo todo correcto, no dudes. Sí, sí, es sumar todos los exponentes. Ah, bueno, honestamente creo que la tiré a pegar, pero ajá. Tranquilo, tranquilo. No, pero fíjate que ahí está la información. Así que lo que tienes que hacer es confiar y bueno, este tipo de ejercicios que ayudan full a ver cómo es la cosa. Entonces, sí, ciertamente el orden global, fíjate, el orden local o el orden por compuesto es 1, 1, 0, 1, pero el orden global, pues bueno, tienes que sumar todos los exponentes, todos los órdenes de reacción y vas a tener que el orden global es 2. ¿Y por qué yo hago esto? Porque hay que entonces estar full pendiente de las unidades de K. Porque, vamos a ponerlo acá, esto va a ser, voy a poner las unidades acá, molar sobre segundo. Y dígase molar, mol sobre litro. Pero lo coloco molar para que sea fácil de ver. Y después lo ponemos mol sobre litro.
acá vamos a tener entonces que esto es 1, 2 va a ser molar al cuadrado. ¿Sí? Porque estoy multiplicando 0,30 molar por 0,50 molar. Este de 0,05 del bromo no lo estamos tomando en consideración porque la ley de reacción de velocidad nos dice eso. Entonces, vamos a quedar molar sobre segundo entre molar al cuadrado. Es decir, que nuestra K va a ser 0,0038 molar sobre segundo molar cuadrado. Es decir, que esto se me va con esto y me queda que es K va a ser molar, bueno, esto va a ser 1 entre segundo molar. Pero este 1 entre segundo molar, si yo defino molar como mol sobre litro, me va a quedar entonces 0,0038 litro segundo. Y si tú quieres corroborar, bueno, ya sería después del quiz, ¿no? Pero si tú quisieras corroborar que tú estás haciendo los cálculos bien y aquí tú hiciste tridimensional bien, fíjate que tú puedes ir a donde están las ecuaciones arriba y te das cuenta, mira, una reacción de orden 2 es litro mol a menos 1 segundo a la menos 1. Entonces ahí tú corroboras que tu orden global es 2. Tu K entonces tiene que tener unas unidades de litros mol sobre segundo, lo cual sí cumple. Entonces, estamos bien. Si esto lo cumple, entonces finísimo. Y entonces sabemos que el cálculo está correcto. Chévere. Sí. Sí, buenísimo. Y bueno, finalmente, de estos, por fin, la última pregunta de este ejercicio, es que, bueno, tú calculas la velocidad y de hecho para esto es que sirve la ley de velocidad. Que si tú tienes el modelito, que es este, tú vas a poder entonces decir cuánto es la ley de velocidad en otras situaciones. Y por lo menos no tenías por lo menos 0,3, sino como dice el ejercicio que tienes es 0,35, vas a saber entonces cuánto vale la velocidad con esas concentraciones. Entonces sería 0,35, bueno, sin corchetes. 0,35. Tenemos el otro valor, ya, aquí. Recuerda que aquí están los valores que hay que colocar nuevos. 0,075. Y vamos a colocar acá 0,15. Pero esto recuerda que está elevado a 0. 0,15. Y bueno, tenemos entonces nuestra ley de velocidad. Nuestra ley de velocidad tiene que tener unidades de mol litro segundo. Entonces, bueno, hacemos los cálculos, conocemos ya la K. Bueno, la K es 0,00, perdón. Litro mol sobre segundo. Entonces, bueno, teniendo estos cálculos, sabiendo que esto vale 1, y haciendo todos los cálculos, nos da entonces que la ley de la velocidad de reacción va a ser 2 por 10 a la menos 4 mol sobre litro segundo. Ahora sí, finalmente terminamos el ejercicio de cinética. ¿Qué tal? ¿Tienes alguna duda? Y bueno, por supuesto, alguna duda que no sean de los ejercicios. Puede ser otra duda que tengas con respecto a cinética, la podemos resolver acá también. No, la verdad que no. Que quieras, ok, no sé, ¿tienes algún ejercicio que quieras revisar de cinética? Porque si quieres, vamos a avanzar entonces a equilibrio químico
para hacer que sí, un par de ejercicios y así como que a empezar un poquito como que a tocar terreno con equilibrio. Sí, sí, por mí no hay problema. Vale, está bien. Gracias. Entonces, nada, tranquilo. Entonces, bueno, esto es cinética. Fíjate, cuando tú llegues a reactores, que eso va a ser más temprano de lo que tú crees, en reactores vas a ver una mezcla de estas dos cosas, que es equilibrio y cinética. Y el equilibrio y la cinética están emparentados entre sí, pero al mismo tiempo son dos cosas totalmente distintas y atacan dos cosas, no totalmente distintas, pero atacan dos cosas que básicamente en paralelo, las atacan en paralelo. Entonces, el equilibrio químico básicamente es lo que sucede muchas veces, que es que una reacción no sucede completamente y lo que hace es que los productos se devuelven y se vuelven otra vez reactivos. ¿Sí? Se colocan las dos flechas indicando que cumplen las dos direcciones. A veces A y B se van a juntar para formar C y otras veces, o sea, al mismo tiempo C va a desintegrarse y va a formar A más B. Pero lo importante del equilibrio es que, como lo dice el nombre, eso va a suceder hasta que hasta que esos tres compuestos alcancen pues, el equilibrio, o sea, alcancen un punto medio en donde, importante, la velocidad, vamos a poner aquí, pues va a formar C con una velocidad 1, B1, y C va a formar A más B con una velocidad 2. Pero cuando llega al equilibrio es que estas dos velocidades son iguales. ¿Sí? O sea, si tú A más B se convierte en C a la misma velocidad que C se desintegra en A más B. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un equilibrio dinámico, que es que las dos cosas suceden en paralelo, por lo menos. Un equilibrio químico que pues, bueno, no es un equilibrio químico como tal, un equilibrio físico, pero cuando tú disuelves azúcar en agua, el azúcar llega a un punto de equilibrio, bueno, sí, un punto de equilibrio de disolución. Entonces, ella se puede disolver y al mismo tiempo se va a estar, se disuelve y al mismo tiempo, pues, precipita. Por ejemplo, o también una sal puede precipitarse y disolverse y la velocidad con que eso lo hace es igual, porque si llega al equilibrio, entonces es igual. En el caso químico, y bueno, también en el caso físico, no lo podemos ver, o sea, ese equilibrio dinámico es imposible de ver, entonces nosotros lo vemos como que no está sucediendo nada, pero sí está sucediendo un montón de cosas, por lo menos estas dos cosas están sucediendo. Las velocidades son iguales, los compuestos van en sentidos opuestos, hacen lo opuesto, pero llegan a un punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros representamos el equilibrio? Sí, porque yo tengo noción, pero ¿cómo yo represento eso? O sea, hay algo que yo pueda representar el equilibrio, lo hay. Esta cosita de acá, que es el Kc, el Kc es lo que se le dice una constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio viene del hecho de que, pues bueno, las concentraciones, o sea, las concentraciones de productos y de reactivos van a llegar cuando lleguen al equilibrio, van a hacer una relación y esa relación es la constante de velocidad. También la constante de velocidad está relacionada con la velocidad, porque Kc es igual a K1 y K menos 1. ¿Sí? K1 siendo la velocidad hacia la derecha, o sea, como que mostrando cómo es la velocidad hacia la derecha y K menos 1 hacia la izquierda, como el sentido opuesto. Entonces, Kc va a ser una relación entre ellos dos. K1 y K menos 1 no van a ser iguales, por supuesto, pero van a dar un valor y ese valor, esa relación es nuestra constante de equilibrio. La constante de equilibrio tú la puedes representar, puedes ver acá. Y bueno, de hecho Kc viene de K de concentración. Lo puedes denotar con concentración molar o la puedes denotar como una Kp
para presiones parciales. ¿Sí? Porque a veces tenemos gases y los gases nosotros no los representamos casi nunca como concentraciones, sino lo buscamos como presiones parciales, que es como que lo más usual. Y esto se va a representar elevado al coeficiente estequiométrico, ¿sí? Por lo menos este Kc viene de se produce C más D. ¿Sí lo ves? Sí. Sí. Tienes con el profesor, bueno, más o menos hasta donde ha llegado, o ya terminó, por lo menos la de Química 1, la profe Conforti fue como, no, hombre, puse la chola y terminó casi que toda la unidad 1 y unidad 2 antes del primer parcial. No sé si el profesor Fernando ya avanzó muchísimo o se ha quedado como por estos lados, poco a poco, no sé. Yo sé que él explica súper lento, eso sí. Yo diría que todavía por estos lados, porque con el primer tema se tomó como 3, 4 clases. O sea, cuando uno puede explicarlo en 2, por lo que estaba viendo, pero otro quería ahorita como iniciando esto. Iniciando, ok. Vale, aquí vamos a ver como un pequeño resumen, porque la teoría es un poquito más profunda, pero aquí vemos un pequeño resumen para hacer 2 ejercicios, o uno, y nada, call it a day. Entonces, bueno, por donde iba, iba por las Ks. Entonces, fíjate, KP, KC, yo las puedo relacionar, porque a veces puede suceder, y eso yo siento que en química 1 y en química 2 a veces también pasa mucho, que siempre te dan las cosas de los gases en concentración y lo tienes que pasar a presión parcial. O te dan las cosas en función de presiones parciales y lo tienes que pasar a concentración. Ese cambio de un lado para otro también tienes que representarlo con las Kc, porque la Kc, fíjate acá, y de hecho yo digo que siempre es importante saber cómo, qué es lo que representa cada ecuación, porque la ecuación te da muchísima información. Fíjate, esta es la ecuación con la cual yo puedo relacionar la Kp, la K de las presiones parciales, con la de concentración. Y esto viene de la ecuación de Gas-Idel. Entonces, fíjate, Kp va a ser igual a Kc siempre que este RT elevado a la delta N sea 1. Porque si no es 1, entonces Kp no es igual a Kc. Entonces, pero ¿qué es RT delta N? Ese RT delta N viene de la ecuación de gas ideal y de cómo nosotros relacionamos molaridad con los gases o con la ecuación de gas ideal. Esta R, pues es vamos a ponerlo aquí abajito. Negro. R es nuestra constante de gas ideal o constante de gases universales. T es la temperatura, por supuesto. Y delta N va a ser los coeficientes, la diferencia de coeficientes estequiométricos. Va a ser entonces, yo le pongo como una pequeña sumatoria. Sumatoria de de productos menos sumatoria de reactivos, ¿sí? Menos tienes esta reacción de aquí arriba, delta N, vamos a ponerle aquí abajito, delta N va a ser C más D menos A más B. Porque básicamente esto te está diciendo, si hay cambio de moles a lo largo de la reacción, significa que hay un cambio de, pues bueno, si ponte tus partes de 3 moles y llegas a 1, ese cambio también involucra, pensando aquí en la ecuación de gas ideal, involucra un cambio de volumen, también involucra cambios en el gas. Entonces, esos gas tienes que representarlos en algún punto. Entonces, Kc es igual a Kp. Ese Kp tiene que ser distinto. Entonces, esto lo vamos a representar con el delta N. Yo sé que la parte del delta N a veces es un poco confusa. Si la ves, bueno, si más o menos la puedes,
Si hay alguna duda con delta N o con esta parte del KP que pasa a KC. No. Es que Lo del delta N sí, sí lo veo. ok. No, esto lo voy a borrar rapidito. Voy a dejar esto acá. Y bueno, finalmente, esto del principio del HTLR no lo vamos a tocar, todavía. Vamos a quedarnos con cómo ocurre la reacción de equilibrio. Entonces, la reacción de equilibrio, no sé si esto normalmente se ve en el bachillerato, no, yo no me acuerdo haberlo visto en bachillerato, pero he escuchado a varios muchachos que sí. Que tú la ecuación de equilibrio, tú la puedes representar de la siguiente manera, es como por fases, por lo menos. Y tú por lo menos tienes AB que produce C más D. Tú empiezas, ojo, puede ser que no, puede ser que tú empieces con un montón de cosas al mismo tiempo, eso puede suceder. Pero vamos a suponer que tú tienes un beaker y le colocaste, tienes algo como una bombona y le colocaste nitrógeno gaseoso y le colocaste hidrógeno gaseoso. Entonces, le colocaste una cantidad de moles iniciales. Sí, le colocaste una cantidad A y una cantidad B de moles iniciales del nitrógeno gaseoso y del hidrógeno gaseoso. No había nada del producto. Entonces, al momento de surgir, o sea, apenas tú lo colocas, empieza la reacción. Entonces, una parte de A, o sea, una parte de A, de ese, por lo menos del nitrógeno gaseoso, se va a desprender para reaccionar con una parte de B. Vamos a irlo poniendo acá. Una parte, si yo tengo es N2 más H2, que produce NH3. Vamos a balancearlo rapidito. Aquí hay 2, entonces ponemos 2 acá y 3. Entonces, una parte, el N2 que yo coloqué inicialmente, tiene que salir a reaccionar con el H2 y producir el amoníaco. Entonces aquí lo podemos ver con las A y la B. En este caso yo tendría que aquí sale X. Fíjate que aquí esta B representa el coeficiente estequiométrico. Entonces aquí sale 3X. Y aquí se va a sumar con el coeficiente estequiométrico también una parte, porque por conservación de masa y por estequiometría, aquí sí por estequiometría, si esto va a reaccionar, se tiene que reaccionar de acuerdo a las proporciones. Entonces, y de cumplirse todo lo que es de la conservación de masa. Entonces, si yo estoy reaccionando una cantidad X y por estequiometría otra cantidad 3X, se tiene que formarse una cantidad 2X para el amoníaco. Y bueno, finalmente vamos a tener que en el equilibrio, porque ¿qué es lo que sucede? Esto va a restarse a la cantidad inicial que tenías de, por lo menos, de A y de B o de nitrógeno e hidrógeno. En el equilibrio, tú no vas a reaccionarlo completamente, de eso se va a quedar ahí estancado. En una cantidad X y va a quedar una cantidad de nitrógeno, va a quedar una cantidad de hidrógeno y va a formarse una cantidad de amoníaco. Entonces, así es como funcionan las reacciones de equilibrio. Y así es como se puede representar para hacer todos los cálculos. ¿Sí lo ves? ¿Todo fino hasta acá? Sí, sí. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que tienes que saber de equilibrio químico. Yo le diría equilibrio químico 1, porque después hay que ver otro tipo de equilibrio. Pero hasta ahora este es el equilibrio como tal general. Entonces, bueno, y que vamos a hacer un pequeño ejercicio para representar la K. Vamos a ver Ok. Vamos a hacer, bueno, y hay una última definición importante que es la de Q, el cociente de reacción, que básicamente es una manera de decir si la va hacia la izquierda, o sea, si va a formar productos o si va a formar reactivos. Entonces, es la misma, Q va a ser la misma estructura que K,
CC, DD y B, B y A. Entonces, bueno, Q va a hacer la misma reacción, pero esa Q no está en equilibrio, ella está empezando o en algún punto de la reacción donde todavía no llegó al equilibrio. Entonces, con esas concentraciones, yo puedo decir, bueno, si Q es mayor a K, es decir, si los productos son mayores activos, entonces ellos van a formar, o sea, van a devolverse a los reactivos, van a formar más reactivos para llegar al equilibrio. Si Q es menor que K, es decir, que los reactivos son más grandes que los productos, entonces los reactivos tienen que reaccionar para formar más productos. Eso igualito se lo vamos a ver con más calma después. Entonces, bueno, esto vendría siendo el equilibrio químico. Si quieres vamos a hacer este ejercicio rápido, para no quitar mucho tiempo. Y aquí unas cuantas cositas extra. Entonces, aquí tenemos una reacción de hidrógeno, de yodo gaseoso, que entra en equilibrio para formar, pues bueno, 2 moles de yodo. En vez de ser yodo gaseoso como tal, o sea, I2 van a hacerse 2 moléculas. Es una reacción de, básicamente, desintegración. Entonces, nosotros tenemos temperatura, tenemos presión y tenemos una concentración inicial, el grado de disociación y bueno, nos piden calcular Kc, Kp y el grado de disociación. Vamos a ir nada más con el cálculo de Kc, porque ya no tenemos mucho tiempo. Entonces vamos a solo calcular Kc, que es lo que que es un compendio de todo lo que hemos estado viendo. Entonces, fíjate, si yo tengo la temperatura y la presión, no, o sea, me van a servir, pero me van a servir para calcular Kp. Pero eso lo vamos a hacer en otro momento. Kc, entonces vamos a definir Kc primero. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer con un equilibrio es definir tu equilibrio. Como estamos definiendo la ley de velocidad, aquí queda definir tu equilibrio. Entonces, Kc va a ser entonces, si ambos son gaseosos, pero son puras concentraciones, Kc va a ser I cuadrado, porque tenemos aquí el exponente, el coeficiente estequiométrico de 2, entre I, o sea, el I diatómico. Entonces, esta es nuestra relación de equilibrio químico, esta es nuestra ecuación de equilibrio. O sea, aquí ya tenemos un paso listo. Y hay que tomar en cuenta entonces el segundo paso. ¿Qué datos tenemos? Nos dice que tenemos una concentración inicial de I2 de 2 por 10 a la menos 2 molar. Y tenemos un grado de disociación. El grado de disociación es una ecuación bastante fácil, que es, siempre la ponen como así, como alfa. Y dice que es los moles iniciales, o bueno, la concentración final en el equilibrio, entre la concentración inicial. Yo le pongo aquí. Entonces, es básicamente lo que te dice una relación entre lo que ha reaccionado y lo que había inicialmente. En este caso, pues, I2. Y esto es muy conveniente porque entonces podemos calcular cuánto de I2 hay en el equilibrio, que nos dice que esta ecuación se encuentra, esto es importantísimo, cuando tú estés leyendo un ejercicio de equilibrio, es que se encuentra en equilibrio. Tienes que decirlo eso explícitamente para que tú digas que está en equilibrio. O te dicen, está en equilibrio, alcanzó el equilibrio. O sea, pero tienes que decir que está en equilibrio. Porque si no, no puedes asumirlo. Entonces, esta alfa nos están diciendo que... Aquí pasa que la cámara me está tapando. Te dicen que es 2 por 10 a la... No, por 2,14 por 10 a la menos 2. Este es el grado de disociación y te están dando la concentración inicial, entonces calcular el I2, el equilibrio, ¿sí? Porque esto es alfa entre I a la C. Y bueno, este alfa, pues haciendo los cálculos, multiplicando este señor, 2 por la concentración inicial, que ya dijimos que es 2 por 10 a la menos 2 molar. Entonces esto nos va a dar
es 0,00428 molar. Entonces, lo que reacciona de I2, básicamente eso es bueno, sí, exacto, lo que reacciona como tal, o sea, ese grado de disociación es lo que reacciona como tal. Lo vamos a ver reflejado en la ecuación química, ¿sí? Porque vamos a hacer lo que vimos acá. Este mismo formato de reacción lo vamos a hacer otro, porque esa es la única manera en que nosotros podemos ver cómo se relaciona todo y hallar los datos que necesitamos. Entonces, si yo tengo I2 aquí con su doble flecha y produce 2, fíjate, inicialmente tenemos un valor y ese valor lo conocemos. Lo que pasa es que lo voy a poner I0, sí, y voy a ponerlo con la nomenclatura de I2, 0, inicialmente esto es 0. Luego cuando reacciona, va a haber una cantidad X que se va y una cantidad X que gana el compuesto. Y finalmente en el equilibrio nosotros vamos a tener 2, 0, menos X y 2X. Ya cuando tenemos esta relación lista, fíjate que nosotros podemos decir que la expresión de equilibrio podemos empezar a sustituir. Porque esto 2X es igual a I, y esto I2, o sea, I2 inicial menos X, esto es igual a I2. Si lo sustituimos en KC, vamos a tener que esto es, perdón, sin 2, dicho esto. 2x al cuadrado entre I0 menos X. Entonces, KC va a ser igual a esto. Entonces, KC es igual a esto. Ya tenemos una expresión de KC, ya sabemos cómo podemos calcular KC, solo nos falta X. La X fue lo que callamos acá. Esto, en vez de ponerle aquí equilibrio, vamos a ponerle reacción. Es más intuitivo. Aquí, Rx. Esta I2, sí, este I2 que nosotros calculamos con el grado de disociación fue lo que reaccionó. Sí, en el equilibrio, fue lo que reaccionó en el equilibrio. Entonces, nosotros podemos decir que esto es igual a X. ¿Sí? Siempre cuando tengas un grado de disociación, por supuesto, siempre va a ser la cantidad inicial, la concentración inicial del compuesto. Puedes utilizar ahí moles, no hay problema, siempre que sean moles y moles, concentración. Pero la cantidad de reactiva siempre va a ser la X, es lo que reacciona. O sea, si es de grado de disociación, es cuánto reaccionó entre la concentración inicial. Entonces, aquí tenemos KC y podemos calcularlo. Entonces, bueno, sustituimos valores. 2 por 0.0. 0.48. Entre... Ajá. Aquí es I0, ¿dónde es que está acá? 2 por 10 menos 0.0048, no, 428, me falta un 2. Listo. Entonces, finalmente, tenemos el cálculo de KC, que nos queda que es 3,74 por 10 a la menos 5. ¿Sí? La constante K no debe tener unidades, a pesar de que aquí pareciera que molar al cuadrado vamos a tener unidades, pero normalmente no tiene unidades. Entonces,
cálculo de Kc. ¿Qué tal, Juan? Yo sé que aquí fue un poquito rápido porque no quisiera mucho, o sea, como que fuese como que mucho rato explicando esto. No, Y no, que, tranquilo, bueno, está bien. y que No fue sé, ya mucho me tiempo. entiendo, Pero entiendo lo sí, del tiempo y eso. Pero lo de KC también entendía. Y KP ya me imagino que, o sea, es o sea, aplicar la fórmula, pues, con los... exactamente, exactamente. A ver una pregunta relámpago. ¿Cuánto valdría delta n? Ya que tienes la de- ecuación ahí, la estás viendo. delta N. Fíjate que lo que es delta n, recuerda que delta n yo lo dije como diferencia de los coeficientes estequiométricos. A ver, delta N igual, no era, o sea, es igual C más D menos A más B, como habías dicho, ¿verdad? Porque le tomé foto de admitirlo. Exactamente, sí. Ok. Nada, no sabría decirte. Uno, fíjate, aquí tienes 2, aquí tienes 1. Entonces, delta n va a ser 2 menos 1, 1. Es decir, que tu Kp va a ser Kc por RT. Es decir, que Kp no es igual a Kc. Tienes que multiplicarlo por la R y multiplicarlo por la temperatura de la reacción. Ok. O sea, y Sí. eso lo vas a hallar directamente en la ecuación. O sea, no hay como que, no es como que muy entruncada esa parte, sino que sencillamente en la ecuación te dice, tipo, mira, este es la diferencia de estequiométrica si son gases. Si son líquidos, pues bueno, no hay Kp. Y bueno, eso se ve después, los equilibrios heterogéneos, que bueno, hay que ver cuáles son los que están gaseosos y cuáles no. Pero en este caso sí, o sea, todos los compuestos son gaseosos, los restas y tienes el delta N, que veíamos, vamos a poner aquí. Vale, perfecto, todo entendido. Oye, buenísimo, ¿no tienes? O sea, podemos agarrar un momentico si tienes alguna duda de cinética, algo que se te haya, porque el quiz lo tienen el viernes, ¿no? Sí, sí. Ok, pero si tienes alguna duda, algo que quieras preguntar, recuerda que también está el WhatsApp y ahorita, bueno, podemos agarrar 10 minuticos para si tienes alguna duda puntual acerca de algo que no entiendas o algún ejercicio que esté como que raro. Bueno, Y bueno, duda por ahora no. Ya ok, igual, como mencionaste por WhatsApp, te hago saber, cualquier cosa me comunico con ustedes y nada, de verdad que muchas gracias. no, vale, tranquilo, gracias a ti. Bueno, ya por acá finalizamos la 1, unidos. Y bueno, ya cubrimos lo de cinética, hablamos un poquito de equilibrio y bueno, estamos listos ya por ahora.